privilegio entonces ahora sí de presentar a Carlos Aníbal Talledo Espinosa, un economista de Polendas, economista con 35 años de experiencia, un eficiente desempeño en cargos gerenciales, directivos, económicos, financieros y tributarios. Con experiencia en bolsa, en política tributaria, estudió en la Universidad Garcilaso de la Vega, la Universidad de Ingeniería, la de Wharton School University en Pensilvania, en California, en Berkeley, hizo muchos seminarios, fue un gerente importante en el Banco de la Nación, y en el Ministerio de Finanzas tuvo la Dirección General de Asuntos Financieros. Bienvenido, Carlos Talledo, a este programa Value Perú 2.0, peruanos en el exterior. Gracias, Julián. Buenos días. Buenos días con todos. Un saludo desde Miami, Carlos. He tratado de resumir tu gran CV, tu currículum, tratar de sintetizarlo, Carlos, pero creo que lo que me interesó en hacerte la invitación es la sapiencia, lo que tú transmites, y sobre todo la visión que tienes del bosque, y de eso queremos aprovechar para los peruanos en el exterior, que muchas veces leemos solo titulares, ¿no? Estamos acostumbrados a leer titulares, justamente, pero el sentir realmente de cómo están las cosas no lo tenemos. Entonces un personaje como tú, de tu talante, de la manera como tú ves, la posatez, eres una persona posada, con una visión de economista, comprometido hoy día. Gracias, Carlos, de verdad, por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación, Julián. Tenemos el co-conductor Jorge Ichayahu desde Miami, que también estamos apuntando y ha apuntado sus baterías de preguntas para ti. Carlos, primero, ¿cómo está el Perú? Yo creo que no es extraño a ninguno de nosotros. El Perú está realmente complicado. No solamente en la parte política, las cuales todos conocemos, sino hay una preocupación mayor, entiendo yo, por mi parte, de lo que es la parte económica. Los procesos económicos no se dan de un momento a otro y tienes el efecto en forma inmediata. La incertidumbre que se ha generado tanto a nivel de política económica como inclusive la parte legal, esto genera una retracción en las inversiones privadas que representan el 80% de la inversión anual en el Perú. Y el efecto no se ve en forma inmediata, se va a ver probablemente en un término de 1 año o 2 años, porque la contracción de la inversión va a generar un decrecimiento en el PBI. Muchos analizan y consideran que el próximo año estaremos alrededor de un crecimiento del 4%. El 4%, atendiendo el crecimiento de la población, es igual a 0. Esto significa que no vamos a tener capacidad el próximo año para que la economía absorba a los nuevos jóvenes que van a querer tener empleo. Esto implica mayor desempleo. Miramos el año 2022 como un año de estación, digamos, intermedio, y de no mediar cambios de política económica importante, el año 2023 vamos a estar en una real crisis. Entonces, sí. No, sigue, por favor, interrumpí. No, adelante. Entonces, sí, te escucho, Julián. Tú me estás hablando, entonces, el análisis que tú haces es, ¿cuál es la perspectiva? Hoy se ha visto mucho gasto en ese momento, la gente ha querido salir de la pandemia, gasta, pero el consejo de un conejo, ¿no? ¿Qué nos espera el 2022? Entonces, ¿cuál es el panorama para el 2022? Así, un lenguaje un poco más común para nosotros, no de economista, mi querido Carlos. Permíteme hacerlo en forma coloquial. Así es. ¿Okay? Igual que una familia, cuando agarra y necesita hacer unos gastos o comienza a gastar, comienza a girar con la tarjeta de crédito. Cuando giramos con la tarjeta de crédito, va creciendo la deuda y va a llegar un momento dado que el banco te dice, señores, un momentito, tiene que usted pagar. Ya no tengo cómo seguir girando porque la tarjeta se agota. ¿Qué se ha venido haciendo en este último año o año y medio, inclusive importante en este último gobierno? Hemos comenzado a girar la tarjeta de crédito, llámese comillas, en la economía, cuál es, me endeudo del exterior para subsidiar a las personas de forma directa. Eso tiene un límite. Ese límite, yo calculo que hacia el año 2023 ya se me agotó la tarjeta de crédito. Probablemente no voy a sentir el efecto en forma inmediata en el 2022 porque todavía tengo saldo para girar.
Pero eso de ahí tenemos que ser conscientes que lo que estamos generando es pan de hoy día y hambre para mañana. El hecho de tomar créditos del exterior para simplemente subsidiar es la peor forma de actuar. ¿Por qué? Porque yo debo tomar crédito para poder invertir o incentivar inversiones privadas en las instituciones públicas, privadas, lo que sea, para generar empleo. Tengo que generar riqueza. Si yo genero solo gasto con lo que tomo del exterior, estoy creándome un problema mañana. Uno de los temas que todo el mundo se preocupa y se pregunta es ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? Bueno, como tomo crédito al exterior, recibo dólares y estoy compensando más o menos el tema de la diferencia de cambio. Pero si yo comienzo a tener una menor inversión extranjera, inclusive inversión peruana, lo que va a generar, voy a tener una presión al tipo de cambio. ¿Qué hace el Banco Central de Reserva, el cual está actuando adecuadamente? Esa es la segunda pregunta. Okay. Jorge. Bueno, un saludo, Carlos, desde Miami, ¿no? Es una preocupación para nosotros el tema económico, ¿no? Y he estado revisando algunos de los temas que tú has mencionado. Bueno, yo también estudié en Garcilaso. Una de mis preguntas es, ¿cuál es el impacto a nivel internacional? Lo acabas de mencionar, ¿no? Pero y quisiera ser más específico. La pequeña empresa en el Perú, ¿cuánto es lo que contribuye la pequeña empresa en el Perú al Producto Bruto Interno? Se habla mucho, y esto lo he escuchado mucho del gobierno actual, ¿no? El impulso a la pequeña empresa, ¿no? Como que la pequeña empresa va a resolver los problemas macroeconómicos de nuestra economía. ¿Eso es cierto, no? ¿O la pequeña empresa solamente es un aliciente, ¿no? Para desarrollar nuevas inversiones? Si no tenemos nuevas inversiones o no tenemos megaproyectos que puedan desarrollarse a largo plazo y que esto que genere riqueza, ¿no? Nuestra economía se va a ir endeudando cada día y, como tú has mencionado, va a llegar un momento en que la tarjeta de crédito te diga hasta acá llegamos, ¿no? No más crédito. ¿Cuál es el impacto de estas pequeñas empresas, ¿no? O sea, se habla que en el Perú hay muchas pequeñas empresas y que se le quiere hacer exoneración de impuestos y todo eso. Y quisiera ver si tú podías conectar cuál es el impacto en la exoneración de los impuestos y en la economía también. Permíteme, antes de irte yendo a la respuesta, darte una opinión respecto a lo que existe en la economía en el Perú. Dos cifras para tener una idea. El 80 o 75% del empleo lo genera la pequeña y mediana empresa, la micro y pequeña empresa. Pero en PBI no genera más del 25 o 30%. Esto quiere decir de que la pequeña empresa no tiene el nivel de eficiencia y competitividad que requiere. Y acá yo creo que es algo que todos conocemos, pero que creo que es importante saber. El Perú es un país de emprendedores y de empresarios. Pero por ser empresario, el pequeño y microempresario no es informal, a mi entender, porque quiera ser informal. Es la forma de subsistir como empresario. Porque la legislación y la forma que está normando el gobierno o el Estado no le permite desarrollar. No le da acceso, por no ser formal, a un crédito. El acceder a créditos totalmente leoninos, que son el sistema paralelo, que puede llegar alrededor del 30% mensual, no le permite capitalización ni desarrollo. La respuesta no es por reducción tributaria. La respuesta es cómo hago y le facilito que se pueda formalizar y darle un acceso de crédito a una tasa normal para que capitalice y así crecer. Creo que esa es la respuesta que tenemos que tener en forma interna ante una crisis. O sea, estaríamos hablando de la formalización de las empresas, ¿no? Que muchas, como tú acabas de mencionar, muchas de las empresas no se formalizan. Bueno, uno, por el trámite engorroso, ¿no? En Estados Unidos tú puedes crear una empresa en 10 minutos, ¿no? Y te dan el número de declaración de impuestos y en un año o en 6 meses puedes tener acceso al crédito, ¿no? Eso no ocurre en el Perú, ¿no? He escuchado de amigos y colegas que han ido al Perú a poner una empresa y han pasado 2 años, ¿no?
para legalizar un restaurante, estoy hablando, mira, que es algo más sencillo, ¿no? Que poner una empresa de bienes o ¿no? una empresa de construcción, ¿no? O sea, ¿por qué el trámite engorroso? ¿Por qué el gobierno no facilita eso? Cuando tú sabes como economista que si tú facilitas la formalización de una empresa, te da apertura al crédito por un lado, ¿no? Generas riqueza por otro lado porque puedes tener mejores empleados, ¿no? Puedes pagar tus impuestos, ¿no? Puedes crear un sistema de salud para tus empleados y esto genera a largo plazo pues, el crecimiento del país, ¿no? Porque eso es lo que pensamos. Yo creo que el empresario peruano debe pensar que su inversión es para que el país crezca, no solamente para que crezca tu bolsillo o tu cuenta, ¿no? Debe empezar pensando de que claro. para crear, ¿no? riqueza a tu país, no solamente sirve para incrementar tu cuenta bancaria. Cuando la SUNAT te exige a ti que tengas que tener en un pequeño empresario un contador, probablemente el costo del contador se llevó gran parte de tu capital. Si tú te equivocas y te olvidaste de hacer una declaración un mes, la multa es prácticamente gran parte de tu capital. La respuesta es, si nosotros fuéramos Estado o el Estado quisiera ayudar, lo que tendría que hacer el Estado con tecnología es ponerle a disposición un software al micro pequeño empresario y decirle, yo te llevo la contabilidad, te llevo tus inventarios, te llevo tu estado de cuenta y todo de forma gratuita o con un mínimo pago. Le estoy ayudando a formalizarse para que no haga gastos para cumplir una normatividad que no le es posible, porque al enfrentar a los gastos que tiene que hacer para cumplir no funciona. Y paralelamente puedo generar, y permíteme una idea que yo le he planteado más de una vez, es que el Estado tiene que participar para poder llegar con créditos adecuados al micro y pequeño empresario. Si a través del Banco de la Nación, en convenio con la banca privada, con las cajas municipales, con las cajas rurales, establece una línea de crédito para el micro y pequeño empresario que se le ayuda a formalizar, puede llegarse con una tasa del 10% anual, y explico cómo. Las cajas municipales obviamente tienen que rentar, porque el riesgo y el manejo de microcréditos o pequeños créditos te conlleva costos fijos que tiene que trasladarlos en las tasas. Si el Estado, a través del Banco de la Nación, provee el 80% de los recursos al 2%, y la banca privada, la caja municipal y las cajas rurales proveen el 20% de los recursos, exagerando a una tasa del 50%, la tasa combinada, lo que va a llegar al microempresario será del 10% anual. La rentabilidad asegurada para el privado, para que no diga que tiene que subvencionar. Y el otro tema es que el Estado no es el que califica, para que no hayan las componendas y todo el tema. La banca privada, la caja municipal, la caja rural, tendrán que evaluar el crédito en una forma eficiente, porque ellos no perderían su 20%. Creo que es una respuesta para lograr la formalización en el Perú. Es una de las razones por las cuales porque en el proyecto que tú tenías de los 500.000 microempresarios que había en el Perú y que podían ser bancarizados, necesitaban y yo te vi en un discurso que tú hablabas de una plataforma interesante. Te quiero comprometer, Carlos, antes de hacerte la última pregunta, a seguir conversando, porque muchas personas podrían empezar, ¿cómo puede interesar a la diáspora peruana? Interesa muchísimo. Primero, porque muchos de nosotros queremos regresar a nuestro terruño, a nuestra tierra, a hacer empresa, a ser micro, medianos empresarios. Somos 3,5 millones de peruanos que estamos en el exterior. Segundo, porque tenemos familiares que hacen ese tipo de trabajo. Tercero, porque el 70% o tal vez más, 80% de las microempresas o el empresario que se juega todos los días es informal. La bancarización es clave. Los intereses son leoninos. Tú hablas del 10% y tienes una teoría muy interesante. Bien, te quiero comprometer a la próxima, mi querido Carlos, para que nos expliques este tema, porque si no el tiempo se va. Tú que has sido un alto dirigente en el Banco de la Nación, conoces todo el tema financiero, ¿cuál es tu visión de cómo está yendo la gestión del BCR
tienes autoridad para decirlo. ¿Cómo visualizas la inversión de nuevos proyectos, la visión de riesgo de inversión? Es lo que en el fondo, como se dice, interesa al que va a generar un nuevo proyecto. Creo que lo que está actuando el Banco Central de Reserva está actuando en forma correcta y en forma oportuna. Lo que ocurre igualito como la tarjeta de crédito, el hecho de estar en el argot financiero se llama quemar reservas, tiene un límite. O sea, si se sigue manejando el tema en el cual la inseguridad y la desconfianza se mantienen, la fuga de capitales va a seguir siendo. Y la única forma, uno de los pocos medios que tiene el Banco Central de Reserva, es quemar reservas. Las reservas también tienen un límite. O sea, yo no puedo agarrar y seguir vendiendo dólares permanentemente, porque me voy a quedar con unas reservas muy pequeñas que no van a respaldar mi comercio internacional. Entonces, estamos presionando al Banco Central de Reserva para que tome acción. Una de las otras formas es agarrar y decir, subo la tasa interbancaria. Eso hago contraer la economía para que no haya tanta liquidez y no haya tanta fuga. Entonces, si nosotros no cambiamos el modelo y no damos seguridades a la inversión, estamos presionando para que tanto el endeudamiento cada vez sea mayor y tengamos un problema futuro, como perdamos reservas y llegue un momento que haga un punto de quiebre y el dólar se pueda disparar sin ningún problema. Hoy todavía mantenemos un nivel de cambio más o menos razonablemente sostenido, pero llega un momento que el Banco Central de Reserva no va a poderlo sostener permanentemente de continuar una política como la que tenemos. O sea, tú, en dos palabras, cuando me pico el ojo, cuando veo un automóvil de más de $80,000 y el hígado se me retuerce, ¿tú crees que es una visión demasiado obtusa de las cosas como deben estar? Tú, economista, entiendes lo que te estoy diciendo, ¿no? Voy a ponerte los gráficos si quieres y graciosamente. Así es, de eso se trata, Carlos. Se trata de que la gran mayoría de nuestro público son peruanos que viven en el exterior y que queremos que nos hablen. Esta invitación es una invitación técnica, no estamos hablando de una plaza, estamos hablando entre peruanos comunes que queremos regresar a nuestro territorio. Voy a ponerlo todo bien gráfico, ¿eh? Cuando tú agarras y le dices a un experto, por decirlo de alguna manera, en que agarra y saca quistes de la piel, ¿no es cierto? Y tú le dices, tengo un problema de corazón y necesito una operación al corazón, te dice, un momentito, primero te voy a sacar todos los quistes y después veo qué hago. No estás dando ninguna solución, estás generando más problemas. Tú no puedes agarrar y tratar de contraer la demanda vía incremento de impuestos a la clase media cuando necesitas reactivación. Dicho de otra manera, te llega un enfermo al hospital para que lo atienda. El pobre está anémico, le dice, lo primero que va a hacer es sacarte sangre. No funciona. O sea, no va por ahí. Tú lo que tienes que hacer es incentivar. Otro ejemplo que te puedo poner en lo que ha presentado como medidas es que no están coherentes. O sea, el que me precedió habló del tema de la minería. Sí, lumbreras. Si tú no das seguridades jurídicas y una orientación clara, toda la inversión se contrae. Y por lo tanto, la economía va a colapsar en un momento dado. Y eso no es lo que queremos. En buena hora, si tenemos 500,000 de personas que caminen con un Ferrari de $200,000 o $300,000 en el Perú. ¿No es cierto? Es mejor, ¿no? Eso significa que habremos crecido y desarrollado la economía. Así es. O sea, uno tiene que crecer y desarrollarse. O sea, cuanto más ingresos genero en el Perú, obviamente tengo que tener algo de carácter social para una distribución. No, eso es lo adecuado. Una vez Rockefeller dijo, cuando Estados Unidos tenía 100 millones de habitantes y su fortuna era $100 millones en ese entonces, que obviamente representa mucho más hoy, dijo, si yo reparto mi fortuna en todos los norteamericanos, le toca $1 a cada uno. No solucionó nada a ningún americano. Entonces no es cuestión de repartir riqueza, es cuestión de crear riqueza. Gracias, Carlos. Realmente magnífico, como siempre. Te quiero comprometer en directa
a una próxima antes de Navidad o después de las fiestas para hablar de un tema que para mí es muy interesante, son las agroexportaciones y qué es lo que pasa con la mediana empresa, qué es lo que pasa con las productoras, las cooperativas de producción, los trading y la gran plataforma mundial, cómo de alguna manera, cuántos convenios tenemos en el Perú para exportar. Gracias, Carlos, de verdad. Déjame hacerle una pregunta para el próximo programa. Si nos podías recomendar a los peruanos en el exterior, ¿cuáles serían las áreas que los peruanos en el exterior podemos invertir? Yo quiero abrir una empresa, ¿cuáles serían las áreas? Y yo creo que sería un tema muy importante. Hay que dejarlo a Carlos con esa... gracias, muy amable, Carlos. Que tenga buen domingo. Igualmente ustedes. Gracias por mi Gracias. Gracias, Carlos.